vamos a dar inicio. A ver, un ratito, déjame proyectar la pantalla. Yo creo que toda la pantalla mejor. Muy bien. A ver, vamos a retomar la clase. En la sesión 5 nos quedamos y recordando este flujo de procesos. ¿Sí? Recuerden que estamos llevando el taller de preparación del PEMBOK versión 7. Ya básicamente son sesiones de taller en la que nos enfocamos en preguntas tipo examen PMP. Y este mapa de procesos es muy importante que lo tengan claro porque en este mapa habla de cuáles son las entradas, el inicio, cuáles son las herramientas, las técnicas y cuáles son las salidas, o sea, los documentos o entregables en cada etapa de un proyecto, ¿no? En una etapa de inicio, planificación, que es la etapa más gruesa de todo el proyecto, ¿ya? Porque ahí se ven varios puntos que ya lo hemos tocado y hemos terminado, y después de planificación, ejecución. Hasta aquí, hasta inicio y planificación, recuerden que es donde el director del proyecto trabaja mucho, ¿no? Le dedica bastante tiempo, tiene que estar, mucha documentación se tiene que elaborar, horas de trabajo, hasta aquí, hasta la planificación. Ya en la etapa de ejecución, que es el siguiente, ya allí básicamente deja al equipo técnico, ¿no? A desarrollar el proyecto, en cualquier proyecto que estemos viendo. Y eso vamos a tocar ahora. Luego de la ejecución viene otro punto en la que el director del proyecto también tiene que estar. No quiere decir que el director del proyecto va a hacerse el desentendido, ¿no? Recuerden que en todas estas etapas el director del proyecto es el que controla, es el que monitorea y supervisa, ¿no? El avance del proyecto, ¿ok? Y finalmente ya el cierre, ¿no? Finalmente ya el cierre. Aquí también en monitoreo y control hay varios puntos a tener en cuenta, ¿no? Finalmente, el cierre que ya es lo último, ¿no? Entregar documentos, hacer informes técnicos, cerrar reuniones, entregables y todo eso. Muy bien, ese es un poco el resumen que estamos viendo hasta ahora. Recuerden que hemos visto toda la parte de planificación. Mira, acá lo tengo marcado lo que hemos visto. Toda la parte de planificación, todos los documentos que se necesitan, que salen, ¿no? Inclusive he compartido algunas plantillas por allí en la plataforma. ¿Ya? Ahora, finalmente, todos estos puntos, estas etapas de la parte de planificación, se integran en un documento. Esto de acá, mire, voy a hacerlo más zoom. En este documento, todo lo que hemos visto, como por ejemplo, desde la planificación del cronograma, ¿ok? Las actividades, la gestión de los costos, cuánto me va a costar una determinada maquinaria, cuánto me va a costar un determinado personal, la gestión de calidad, ¿no? Cómo voy a medir un determinado producto o servicio, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis métricas de calidad? Y la planificación de recursos humanos, que son los especialistas, ¿no? Los ingenieros y los técnicos, todo eso más la identificación de riesgos, porque en todo proyecto hay riesgos. Ningún proyecto se salva, ¿no? De los riesgos. Tenemos riesgos eh, de alto impacto y menor impacto. La gestión de comunicaciones es un documento importante que se debe desarrollar para ver cómo va a ser el flujo de la comunicación hacia el directorio, y la parte de la gestión de adquisiciones, ¿no? Hemos dicho que en adquisiciones el director del proyecto no necesariamente es un especialista, sino que se apoya aquí con el área de logística, ¿no? O abastecimiento en caso hubiera.
cómo también planificar los interesados, ¿no? Todos estos puntos que hemos visto finalmente se van a integrar o se van a juntar en este documento que se llama Plan de Dirección del Proyecto. ¿Ok? ¿Qué es un plan de dirección del proyecto? Es básicamente el resumen de todos los puntos importantes que hemos visto acá en la parte de planificación. Van a terminar, ¿no? Van a terminar describiéndose, detallando en este documento que se llama Plan para la Dirección del Proyecto. Ese es otro documento importante que todo director del proyecto debe conocer y debe manejar, ¿no? En proyectos grandes que se utilizan, en proyectos chicos no he visto que manejan esta documentación, pero es importante que ustedes conozcan de este documento. Ahora vamos a ver qué contiene este documento, este plan de dirección del proyecto. Fíjense, en esta fase de desarrollar el plan de dirección del proyecto, terminan todo lo que hemos visto, termina todo. ¿Ok? No sé si hasta acá hay alguna consulta o comentario que quieran hacer, estimados amigos y colegas. Muy bien, no hay consultas. Entonces, les voy a presentar este documento de plan de dirección del proyecto. ¿Ya? A ver, lo tengo por acá, aquí está. Fíjense, es importante que ustedes conozcan, ¿no? Fíjense, esta es una plantilla que he desarrollado ya en un proyecto que participé. Fíjense acá, como sabemos, el historial de versiones de este documento, podemos poner la versión, la fecha y algún motivo de cambio si hubiera, porque este documento también se actualiza. ¿Ya? ¿Modificado por quién? Por la persona que está desarrollando este documento. Hay que ponerle un código a este documento, ¿ok? Y el nombre del proyecto que estamos llevando a cabo, ¿no? ¿Ok? Fíjense. Este es un documento de 13 páginas, ¿ya? Pero voy a tocar los puntos más resaltantes. Igual ustedes me hacen alguna consulta en caso hubiera. Fíjense, tenemos la introducción con el propósito o el objetivo del proyecto, ¿no? ¿Cuál es el valor que va a tener este proyecto, ¿no? ¿Para qué se está desarrollando? ¿No? O qué es lo que se logra, lo que se quiere alcanzar con este proyecto, ¿no? Ese es el propósito, que hay que describirlo brevemente. ¿Cuáles son los alcances de este documento? De repente, algún alcance técnico que hubiera del proyecto, ok, básicamente desarrollar cuáles son las limitaciones, ¿no? Inclusive en tiempo también, ¿no? Hay que describir en cuánto tiempo va a estar listo ya terminado un proyecto. Y aparte, algunas consideraciones técnicas, ¿no? Que ustedes conocen mejor, inclusive, ¿no? De repente algún proyecto en ingeniería, algún proyecto en construcción, algún proyecto en algún desarrollo de alguna tecnología, una aplicación, un desarrollo de base de datos, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Todo lo que hay que describir en la parte del alcance, ¿no? Esto es claro, ojo, ¿ah? ¿No? Porque si este documento no está claro, es allí donde empiezan los problemas, ¿no? Como en todo proyecto. Acá está, fíjense, el alcance y los objetivos, ¿no? Que les estaba comentando, por ejemplo, ¿no? Voy a hacerle un poquito más de zoom. Inclusive ustedes pueden hacer este diagrama, ¿no? Fíjense, ve, aquí está. En el análisis, ¿cuáles son los puntos que voy a considerar como parte de mi alcance? Este es un ejemplo de un desarrollo de un software, por eso he tomado eso. En la parte como diseño, igual algunas consideraciones, ¿no? ¿Cuáles son los prototipos? La arquitectura que va a tener este desarrollo de software, algunos puntos en seguridad, ¿no? Básicamente hay que tocarlos. Esto que ustedes ven se llama la WBS, ¿no? Esto viene mucho eh, en una pregunta del PMP, ¿no? Hay que saber qué cosa es este diagrama, WBS. Se llama estructura de desglose de trabajo, ¿ok? Estructura de desglose de trabajo.
Aquí está, los entregables, ¿no? Es otro punto importante que hay que definirlo, ¿no? Porque si no definimos, no tenemos claro qué vamos a entregar como producto final en cada etapa, ¿no? Y está en vivo, es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Con el cliente o con el directorio, inclusive. Aquí está, acá he desarrollado, por ejemplo, en cada fase del proyecto qué cosa voy a entregar, qué documentación, qué, no sé, qué voy a desarrollar, ¿no? Fíjese, ¿no? En la etapa de gestión del proyecto, en la etapa inicial, yo voy a desarrollar mi plan de proyecto, un informe breve de estado del proyecto, ¿no? Y algunas actas de conformidad. Ahora, no sé si ustedes en los proyectos que manejan o que han participado consideran todos estos puntos, ¿no? Generalmente en proyectos pequeños no he visto, pero en proyectos macro, grandes, ¿no? Del gobierno, por ejemplo, ¿no? Las entidades públicas sí piden esta documentación, ¿no? Sí piden documentación, lo piden con fines de conformidad. Saben que ustedes en las entidades públicas todo debe estar documentado. Entonces, si no está documentado, entonces allí empiezan los problemas, ¿no? Fíjense, ¿no? En la parte de análisis, ¿qué es lo que yo voy a entregar? Habíamos visto esto, ¿no? El documento de análisis de requerimientos, de requisitos, ¿no? Justo está acuérdese que esto está en el mapa de procesos. Vamos a verlo, fíjense, está por acá. Seguramente está por acá, si no me equivoco. Eso está en la etapa de inicio, mire, aquí está. Estamos en inicio, acá. Fíjense, era el documento de análisis de requerimientos, ¿ah? A ver, estamos en la parte de requisitos, constitución acá, requisitos, fíjense. Definición del alcance, no estamos acá, ¿no? Aquí está. Como salida el documentación de requisitos, ¿no? Aquí está, fíjense. Y antes habíamos visto esto, ¿no? La EDT o la WBS, ¿no? La estructura de desglose de trabajo, ¿no? ¿Qué es esto? Fíjense. ¿Qué es esto, no? La estructura de desglose de trabajo, ¿no? La EDT se conoce o como en inglés WBS, ¿ya? Entonces, por eso les digo, este mapa de procesos es clave para que ustedes puedan conocer todo todo el macro, ¿no? Del manejo de un proyecto. Muy bien, seguimos. Igual en la parte de diseño, ¿qué documentos voy a desarrollar? Algún documento, si es, en este caso es una aplicación, fíjense, acá se va a desarrollar un documento de diseño de un prototipo, diseño del proyecto, del programa, documentación de la arquitectura, ¿no? Ya esto ya es un poco más de ingeniería, de sistemas, de softwares, ¿no? Inclusive esto también aplica en otros proyectos. O sea, acá esta plantilla lo estoy mostrando de manera general, pero ustedes lo pueden adaptar en el área donde se desarrolla. En desarrollo no han colocado nada. Pruebas, informe de pruebas. Ahora, esto de acá, fíjense, donde dice pruebas, hay una fase de pruebas, de calidad y pruebas. Entonces, ustedes podrían considerar acá, ¿no? Fíjense, pruebas y calidad. De repente, algún documento de salida, se me ocurre métricas de calidad, ¿no? O métricas de pruebas. Yo como, acá está, ¿no? Informe de pruebas internas, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis métricas? ¿Cómo voy a medir una prueba que voy a desarrollar, ¿no? O indicadores que va a tener. De repente, no sé, se me ocurre un desarrollo de software que la disponibilidad esté a un 99% o a un 90%, ¿no? Hay que indicarlo, porque si es que no se pone, es aquí donde se entra en conflicto con el cliente, ¿no? O sea, cuánto de indicador va a tener un determinado software o programa que estoy desarrollando, ¿no? Finalmente, en despliegue, actas de conformidad. Documento importante también que hay que sacar todo, hay que tener documentado, ¿no? Como un acta de conformidad de pruebas. Y hay que describir también
Ojo, estamos viendo el plan de gestión de dirección del proyecto, ¿no? El documento importante que está en la fase de integración, ¿no? Un poco para ubicarnos en el mapa, estamos acá, ¿ya? Acá estamos. Y estamos desarrollando este documento, ¿no? Plan para la dirección del proyecto. En ese documento hay que describir, hay que desarrollar también cómo está o cómo va a estar organizado el proyecto. No se habla de organización de la estructura o de la empresa, sino de cómo va a estar estructurado el proyecto. Fíjense, empieza con un jefe de proyecto. Hemos dicho que el jefe de proyecto no se le ve aquí como eh, como un, valga la redundancia, como un jefe, ¿no? O como un capataz, sino como un líder, ¿no? Líder que está al servicio del equipo, ¿no? Del equipo técnico, ¿ya? Luego va a tener un especialista, algún analista de repente de control de calidad, fíjense, ¿no? Y ustedes ya acá desarrollan mejor de cómo va a estar organizado sus proyectos que ustedes desarrollen, ¿no? Aquí, por ejemplo, está colocando, va a estar un analista de MA, un auditor de configuraciones, un auditor de calidad y desarrolladores, fíjense, ¿no? Entonces, esta es la estructura. Y en los costados voy a tener como nivel alto mi patrocinador porque él es el que financia el proyecto, ¿no? ¿Cuál va a ser el canal autorizado para comunicarme, ¿no? Con los usuarios, fíjense, ¿eh? Usuarios y patrocinadores, ¿no? Inclusive, ¿cómo va a ser ese canal de comunicación? De repente, y eso hay que establecerlo con él, ¿no? De repente algunos eh, patrocinadores o el directorio necesita, ¿no? Por ser gente adulta, necesita una comunicación directa. Otros piden de repente una comunicación que sea a través de un informe técnico, ¿no? Entonces, eso hay que establecerlo con él. En caso hubiera una oficina de proyectos, hay que describirlo. Ojo, en caso hubiera, digo, y alguna oficina de calidad. Fíjense, y sin olvidarnos un comité de cambios, ¿no? Importante porque este comité es el que va a aprobar los cambios, ¿ya? Eh, Cuando hay una solicitud de cambio, el jefe de proyecto no tiene la autoridad, mucho menos el equipo técnico, de aprobar un cambio, ¿no? Todos los cambios siempre en un enfoque de proyectos PMP debe pasar por un comité de control de cambios, ¿no? Ellos son los que aprueban. Ahora, ¿y por quiénes está conformado este comité de control de cambios? Siempre está por áreas funcionales, inclusive he visto está conformado por el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque a veces hay cambios inclusive de personal, ¿ok? Eh, y eso, ¿no? Eso debe estar conformado por estas personas, un comité de control de cambios. Ahora, otro punto importante es que describir lo que ya hemos mencionado antes, ¿no? Roles y responsabilidades de un equipo de proyecto, ¿no? ¿Quién va a ser el jefe de proyecto? ¿Cuál va a ser su, eh, su alcance, ¿no? ¿Cuál va a ser la responsabilidad en ese proyecto? El analista funcional de qué se va a encargar, el analista técnico de qué, ya ustedes acá desarrollan mejor, ¿no? Una breve descripción de qué actividades, de qué tareas va a estar encargado un equipo técnico acá. Roles y responsabilidades importantes porque si esto no está descrito en un proyecto, miren, responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie. Entonces, esto ustedes como directores de proyectos deben establecer, es importantísimo, ¿no? He visto en un área, una empresa donde trabajé, no había no estaba establecido, ¿no? La matriz RACI, como se conoce. Entonces, la verdad, todos veían todo y cuando había un problema no era responsabilidad de nadie. ¿Por qué? Porque el líder del proyecto o el coordinador en ese momento no lo estableció. Entonces, esto sí debe estar
definido. Así como del equipo técnico también debe estar establecido de los, ¿no? del patrocinador. ¿Cuál va a ser la responsabilidad de él? Hay que describirlo. Y de la gerencia y de los usuarios. Esto no tiene, esto, digamos, esto no es muy relevante, ¿no? Porque no le vamos a decir al patrocinador o al directorio o cuál va a ser tu responsabilidad, ¿no? Pero sí hay que describirlo brevemente. Pero todo director de proyecto sí, esto, el 3.3 sí debe estar establecido, ¿no? Porque ustedes van a estar, ustedes se hacen cargo del equipo técnico. Finalmente, el cierre del proyecto. ¿Cuáles son los criterios, las conclusiones finales, el resumen del proyecto, ¿no? Y algunas lecciones aprendidas, hay que describirlo, ¿no? Siempre hay lecciones aprendidas, ¿no? Muy bien. Punto 4. Recursos del proyecto. Lo que hemos dicho, ¿no? Mire, esto de acá hemos tocado en la parte del mapa de procesos, en la parte de gestión de recursos, ¿no? Del personal, ¿no? Entonces, esto hay que describirlo, ¿no? ¿Con cuántas personas voy a contar en mi proyecto? ¿Cuál va a ser su rol como ingeniero, como especialista, como analista, como monitor, ¿no? ¿Cuál va a ser ese rol? Y hay que describirlo. Inclusive hay que describir cuáles son las fechas en las que va a trabajar este especialista, fecha de inicio, fecha fin, ¿no? De repente es un personal de planta o es un personal contratado, ¿no? A tiempo o por un proyecto, ¿no? Específico. Entonces hay que describirlo. Eh, y lo otro, el comité. ¿Quiénes van a conformar el comité de control de cambios, ¿no? Esto que he mencionado son los encargados que van a aprobar, autorizar o denegar algún cambio en caso se den todo en la ejecución del proyecto, porque siempre hay cambios, ¿no? El director del proyecto no tiene la autoridad ni la responsabilidad de aprobar ni denegar un cambio, ¿no? Todo eso debe hacerlo el comité de control de cambios. Ellos son las personas indicadas, ¿no? Y acá hay que describirlo, quiénes son. A hardware y software, ¿no? Acá ya viene la parte de recursos. Acuérdense que hemos tocado recursos también, la parte de adquisiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo cuáles son los elementos o recursos que necesito para la ejecución de este proyecto que le hemos tocado? No sé si, a ver, lo voy a mostrar, a ver, por acá está. Aquí está, fíjense, ¿ve? Planificar la gestión de recursos, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Plan de gestión de recursos, ¿no? Requisitos de mis recursos, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones o de repente algunas especificaciones técnicas que yo necesito que cumplas un determinado equipo, sea computadoras o sea alguna maquinaria, ¿no? Hay que considerarlo. Eso es lo que se describe acá. Fíjense, ¿ve? ¿Cuál es la fecha fin y la fecha de inicio que voy a contar con este equipamiento, con esta maquinaria o con este software? Hay que describir acá en caso hubiera licencias, ¿no? Alguna licencia para alguna aplicación, algún programa, hay que describirlo, ¿no? Y quién ha sido el proveedor de ese componente. Importante. Muy bien, voy a seguir. Hasta aquí, ¿alguna, ¿hay alguna consulta, algún comentario de repente que quieran hacer? Sí, seguimos entonces. Punto 5. En todo proyecto existen dependencias, supuestos y restricciones, ¿no? Dependencia como por ejemplo, voy a hablar bastante de la parte de un desarrollo de software porque en esa área me desarrollo.
En un proyecto de desarrollo de software muchas veces existe dependencias con algunas aplicaciones o alguna base de datos, ¿no? Primero se debe ejecutar cierto script para continuar lo otro, o alguna dependencia de repente con algún área funcional o con algún usuario que muchas veces dependemos de ciertas aprobaciones para realizar la siguiente actividad, ¿no? Entonces se refiere a eso, dependencia, y eso hay que describirlo. Y así como supuestos, también hay que describirlo, ¿no? Todo lo que suponemos que se debe dar, hay que describirlo. Y restricciones, ¿no? Restricciones, sabemos cuáles son las limitaciones que tenemos en este proyecto, ¿no? De repente limitaciones de eh, algún recurso humano, limitaciones de repente si se desarrolla algún proyecto de obra civil, algún permiso municipal, algún permiso de algún ministerio, ¿no? O de la SUNAT, ¿no? Todas las restricciones hay que poner acá porque todo proyecto tiene restricciones, ¿no? Entonces, como director del proyecto, es importante que esté clarísimo, ¿no? Clarísimo porque si no está definido, ya en la ejecución del proyecto es donde vienen los problemas, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense, todo esto, este documento es importantísimo porque es lo que hemos dicho, ¿no? Todas las fases de la planificación, ese documento es el que lo integra todo, ¿ok? Supuestos y restricciones. Algunas exclusiones de repente, en caso hubiera también, ¿no? Hitos. A ver, ¿está claro qué son hitos? A ver, hitos es un evento o alguna acción o actividad importante en el desarrollo de un proyecto. Por ejemplo, aquí en este caso como hito se ha describido o se ha escrito como hito uno el documento de análisis aprobado. O sea, se refiere que toda la parte de la etapa uno de análisis o de requisitos debe estar aprobado por ciertas personas. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Eh, muchas veces he cruzado, he mandado correos a mi jefatura o a mi director de algunos hitos importantes, ¿no? Hito uno aprobado, ¿no? Y ahí describo brevemente qué es lo que que ya se tiene avanzado en este hito, ¿ok? Hay que ponerle una fecha, ¿no? Hay que poner una fecha cuando podría estar ya entregado o cerrado este hito de análisis de la parte del documento de análisis aprobado y así sucesivamente, ¿no? Fíjense, acá en este proyecto han considerado que el prototipo del diseño debe estar aprobado. Fíjense, toda esa aprobación, ¿no? Toda esa aprobación. Entonces hay que ponerle fecha. Entonces, ¿para qué? Para que básicamente para que el director o patrocinador esté informado, ¿no? Del avance del proyecto, cómo está yendo, ¿no? Entonces, esto hay que comunicar, hay que informar de que ya ciertos documentos dentro del hito están siendo ya aprobados y avanzados. Fíjense, ¿no? Ya ustedes pueden describir mejor en el proyecto que se encuentren cuáles van a ser los hitos más importantes o relevantes que voy a considerar para pasar a cierta etapa, ¿no? Entonces, eh, eso deben también definirlo, ¿no? Porque si no se define, no se tiene visibilidad, ¿no? De cómo va el proyecto, de cómo está avanzando, ¿no? O muchas veces les van a decir, a ver, infórmanos del proyecto, cómo está yendo. Entonces, es mejor que ustedes como directores de proyecto ya estén informando, ¿no? El avance del proyecto, haciendo la comunicación, ¿no? Recuerden que el director del proyecto
básicamente el 80% de su labor es comunicar. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer como directores del proyecto. Ahora, para cerrar un hito, ¿no? Debemos apoyarnos mucho de la parte técnica, ¿no? De los miembros del equipo para tener ya un poco el detalle técnico, ¿no? Si bien es cierto, nosotros comunicamos a un nivel de gestión, ¿no? Hacia arriba, pero necesitamos conocer la parte del desarrollo técnico, ¿no? De cómo se ha hecho, pues y hay que informar también eso acá. No siendo muy específicos, pero sí de manera general, ¿no? Porque al directorio no va a entender si le mandamos cosas técnicas, ¿ok? Y fíjense, un cronograma resumido. Este no es el cronograma que tenemos, que hacemos de repente en un project o en un Excel, ¿no? Sino este es un cronograma resumido. Estamos desarrollando, ojo, estamos desarrollando el documento, es plan de gestión del proyecto, ¿no? Que integra todos los puntos que hemos visto en las fases del proyecto, ¿no? Entonces, fíjense acá, de manera breve, podemos describir las actividades, ¿no? El cronograma resumido. Y esto tiene que ver, y este cronograma está ligado, está, ¿no? Con los hitos, ¿no? Tiene mucha relación con los hitos. Muy bien. A ver, no sé si hay más. Ajá. Seguimiento y control. Entonces, ya, si se dan cuenta, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué punto ya estamos? ¿No? Ya estamos en el proceso de seguimiento y control del proyecto en la etapa ¿no? De monitoreo y control. Fíjese, ¿no? Ese es el otro punto que no lo hemos visto, pero que seguramente que ya le han dado una mirada a ustedes, ¿no? Entonces, esto de aquí, este proceso de monitoreo y control, también hay que describirlo, ¿no? En este documento, fíjese, acá, en el plan para la dirección del proyecto. Entonces, es por eso que acaba en este documento. Eh, Hay que describir aquí cómo se va a dar ese seguimiento al proyecto, cómo voy a controlar las actividades del proyecto. Hay que describirlo, ¿no? Cómo va a ser la comunicación del, del nivel operativo al nivel de gestión y del nivel de gestión al nivel gerencial, ¿no? Es decir, cómo me voy a comunicar con mis superiores, cómo va a ser, ¿no? ¿Cuál es el medio de comunicación que yo voy a utilizar? ¿Cuál es el canal autorizado? No sé, algunas personas les gusta mucho que le comuniquen en una reunión cara a cara, o otros son más flexibles, ¿no? Más abiertos, ¿no? Por mensajes de WhatsApp, no sé, ¿no? Entonces, eso hay que establecerlo. Yo les contaba en un proyecto que participé, el director era una persona ya mayor, más o menos sus 70 años, y este señor venía muy temprano, 7 de la mañana ya estaba en su oficina sentado y 6:30 ya estaba ingresando. Entonces, a este director le gustaba tener reuniones así de seguimiento del proyecto, 7 de la mañana. Entonces yo tenía que hacer el esfuerzo, en verdad se los digo, tenía que hacer el esfuerzo para estar 7 de la mañana ahí en su sitio, ¿no? Porque es ahí donde él eh, quería, quería tocar los temas más importantes, ¿no? Y muy atento este director, escuchaba, también me daba feedback, entonces, ¿no? Hay que conocer cuál es el medio, ¿no? Y a él le gustaba tener esas reuniones cara a cara. ¿Cuál va a ser la comunicación? Fíjese, ¿no? Del jefe de proyecto,
o sea, del director con los miembros del equipo, ¿no? O sea, ¿cómo va? Ustedes tienen que establecer eso. Porque si no se establece, yo he visto un caso que si no se establece este canal, los miembros del equipo técnico a veces hacen esos grupos de WhatsApp, ¿sí? Donde por allí comparten la información, ¿no? Y una información de un proyecto no puede ser libremente, ¿no? De manera abierta, compartido, ¿no? Entonces, esto nosotros como directores hay que establecer, ¿no? Toda documentación, toda comunicación únicamente debe establecerse, no sé, de repente el correo institucional, ¿no? Y otro medio de comunicación está prohibido, está cerrado, ¿no? Ya, esos son acuerdos entre el jefe, el director del proyecto y el miembro del equipo, ¿no? Entonces, eso hay que establecer, ojo, porque si no se establece, imagínense, ¿no? Alguna información del proyecto estaría, ¿dónde terminaría, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que se maneja en un proyecto. Muchas veces son críticos, muchas veces son cuestiones de tiempo, ¿no? Que se establecen tiempos, alcance, ¿no? Entonces, eh, hay que tener en cuenta eso. Y la comunicación del director del proyecto con la oficina de proyectos en caso hubiera, ¿no? ¿Cómo va a ser? Que hay que establecerlo acá. Y otro punto importante, la administración de cambios, ¿no? Es lo que le decía, ¿no? El control integrado de cambios, ¿no? El comité de control de cambios. Fíjense, acá está. Procesos técnicos, ¿no? ¿Cuáles son los procesos técnicos que voy a utilizar para el desarrollo del proyecto? De repente, alguna metodología, en el caso del desarrollo de software se utiliza, ¿no? Software de modelamiento de datos, ¿no? Acá están utilizando un UML para analizar alguna otra herramienta o herramienta de ingeniería, no sé, algún programa que ustedes utilicen, ¿no? Cómo van a desarrollar algún proceso, fíjense, ¿no? La tecnología que se va a utilizar, ya ustedes conocen mejor acá, ¿no? Cuáles son las herramientas, aplicaciones, programas que se va a utilizar, las herramientas, ¿no? Fíjense acá, en este caso, y en cada punto, ¿ah? Fíjense, en cada fase, qué cosa va a utilizar. Miren, la gestión de proyectos, ¿no? Que es la parte básicamente de desarrollo del proyecto como cronograma, documentación, voy a utilizar el MS Project, ¿no? Y el Office. La parte de análisis, para de repente hacer algún diseño, el Visio o algún otro software que ustedes conozcan, ¿no? El MS Visio es para hacer diagramas, diagramación de topologías, de diagramas de redes, diseños y todo eso, ¿no? Fíjense, en diseño, Edwin y MS Visio, ¿no? Desarrollo y programación, Visual Studio, ya este es un software de desarrollo de código, ¿no? SQL para bases de datos, Visual Studio. Entonces, eso hay que describir importantísimo. Eh, ok, ok, muy bien. Y eso es todo, estimados amigos, lo que debe contener este documento, plan para la dirección del proyecto, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? En todo el mapa de procesos, ¿no? Esta plantilla se los voy a compartir para que ustedes lo tengan. Yo sé que por ahí creo que un compañero ya ha hecho su fecha, ha puesto fecha para poder dar el examen de proyecto. Entonces, ya cuando ustedes se metan en proyectos que es muy interesante, van a utilizar estos documentos, ¿no? Y pueden también eh, hablar con fundamento, ¿no? Ya con una base para que, ¿no? De proyectos, ¿no? Se los voy a compartir ahí en la plataforma para que lo tengan. Ya ustedes lo revisan más a detalle o lo pueden de repente mejorar inclusive, ¿no?
Ok, muy bien. ¿Qué les pareció este documento? A ver, sí me gustaría escucharlo, por favor. Por aquí está David, Miguel, no sé si nos estaba siguiendo. Creo que Miguel, te has unido recién, ¿verdad? Hola. Fernando también está. Hola, Fernando. Buenas noches. Ok, si de repente ustedes recién están entrando en la parte de proyectos, ¿no? ¿Tienen alguna experiencia ya con el desarrollo de proyectos? Ok, si no hay comentarios, vamos a dar un break de 10 minutos hasta las 8 en punto para poder tomar agua o alguna bebida. Y vamos a continuar con la segunda parte, que ya es más interesante, de preguntas, ¿ya? Preguntas que por ahí tengo. He escogido las mejores preguntas para poder analizar, para poder ver las palabras claves, ¿no? Preguntas tipo examen PMP, gestión de proyectos del PMI. Muy bien, listo. Damos un descanso de 10 minutos, por favor, hasta las 8.